A continuación, no podía faltar Producción de Naturaleza, Caso Iberá, un modelo a seguir, a cargo del senador provincial Sergio Flinta. Él también es presidente de la Comisión de Ecología y Turismo y coordinador general del Comité Iberá. Adelante, senador. Gracias por decirle sí nuevamente a la Feria de Curuzú. Buenas noches. Acá parecemos como Vizcacha encandilada, pero bueno. Y pollo al espiedo, porque esto hace calor también. Pero quiero saludarlos a todos, especialmente al intendente José Irigoyen. Gracias por la invitación a la comisión organizadora. Esta es la tercera oportunidad que tengo la posibilidad de participar de este evento que es extraordinario. Pero no del interior de la provincia, de la provincia. Un evento donde se renueva la cultura, la diversidad de opiniones, la diversidad de temas. Yo no vengo a presentar un libro en esta oportunidad, sino que vengo a presentar un tema. Les prometo, José, que el libro ya está en imprenta. No, el año que viene voy a presentar el libro de los 10 años de trabajo en Iberá, que lo estamos trabajando con la Universidad Nacional del Nordeste y ya está listo. Así que el año que viene voy a presentar un libro. Pero recuerdo que la primera oportunidad vinimos a contarles el plan de desarrollo del Iberá, una decisión política del superior gobierno de la provincia de convertir a los esteros del Iberá en un destino turístico. Pero eso no solamente fue la decisión, sino un sinnúmero de tareas, de situaciones, de acontecimientos, de decisiones, de leyes, para que eso se produzca. El año pasado vinimos a hablar del cambio climático, ¿no? Todavía estábamos muy sensibles por los incendios, las sequías, y vinimos a conversar en este recinto de la situación climática y cómo viene amenazando el tema del calentamiento global, el efecto invernadero. Y bueno, y hoy la idea es hablar de un tema muy inventado por nosotros, producción de naturaleza. Cualquiera puede decir, pero este está loco. ¿Cómo decía? Producción de naturaleza. Algunos piensan que Dios creó la naturaleza, otros la biología y su evolución. Pero esto es un término que nosotros acuñamos hace un tiempo porque nosotros decimos que los correntinos producimos naturaleza, con todos los sucesos y las decisiones y las políticas de Estado que acontecieron en Iberá. Y también, por supuesto, ya nos agrandamos y decimos un modelo a seguir. Y la verdad que es así, porque estamos siendo requeridos permanentemente en distintos lugares del país y de América. Y hace poco una integrante del Comité Iberá estuvo en África hablando de este caso, de cómo se recuperó un ecosistema, cómo ahora brinda servicios ecosistémicos a partir de su salud. Y todas esas cositas que parecen pequeñas son parte de nuestras decisiones. Muchos para mí dicen, pero ¿qué hace un político hablando de estas cosas, haciendo de estas cosas? Bueno, nosotros somos una generación de políticos que tomamos temas, Noel Brear otro, Henry Fick otro, la senadora otro, tomamos temas y los desarrollamos. Y eso es parte de nuestro trabajo. En este caso, en esta oportunidad, producción de naturaleza, el caso Iberá, un modelo a seguir. Rápidamente, medidas legislativas que generaron la conformación de lo que hoy es Iberá. En el año 1983, antes de irse, el interventor de la provincia hace un decreto ley creando la reserva Iberá de 1.300.000 hectáreas. Reserva es una metodología de protección relativa donde convive la propiedad privada y la tierra fiscal. Y el Estado tiene solamente la misión de custodiar y vigilar. La creación del Parque Iberá fue en 1993, a partir de una ley, donde se consolida una superficie de aquella entonces 500.000 hectáreas, propiedad del Estado, terrenos fiscales,
se crea el Parque Iberá y se crean las leyes referidas a lo que son los parques y áreas protegidas de esta característica, donde el Estado se inmiscuye plenamente. Plenamente. Yo acá voy a hacer un alto. El Iberá está donde está hace 10.000 años. Hace 10.000 años por ahí corría el río Paraná y desembocaba en el río Corrientes. Un día se rompió una masa rocosa, se formaron los saltos de Apipé y el agua se fue por allá, donde hoy está la represa. Pero acá en esta parte quedó toda una serie de hondonadas, deltas, cauces, que luego se llenaron de agua dulce. Para desmitificar un tema, el Iberá es agua de lluvia, dulce, pero agua de lluvia. No es que entra el río Paraná por arriba, por abajo, que brote todo eso. Es agua de lluvia. Por eso tiene pulsos que coinciden con los periodos de sequía y los periodos de lluvia. Y todo desemboca, sale al río Paraná por el río Corrientes. Yo le decía que hace 10.000 años que está ahí. Y nosotros los civilizados, más o menos 400. Ya había pueblos originarios que vivían del Iberá. Pero yo llegué a la conclusión que la clase política correntina hasta hace 10, 15 años no sabía qué hacer con el Iberá. Era un problema, porque era un terreno que no producía nada, absolutamente improductivo, y además diezmado por la caza, por los mariscadores, por el comercio de cuero. Se extinguieron especies, otras se redujeron al mínimo de subsistencia, hasta que un día el Estado tomó una decisión, conformó esta área protegida, empezó a invertir a partir de un convenio con Yacyretá, pero nosotros desde nuestro gobierno tomamos una decisión política drástica, nos hacemos cargo de Iberá. Conformamos nuestros cuerpos de guardaparque, nuestras seccionales, con vehículos, con adiestramiento, capacitación, y protegemos el Iberá, lo nuestro. Las 500.000 hectáreas en un principio, después pasaron a ser más. Eso sucedió a partir de 1993. Y en el 2018, en 2009 se crea la reglamentación de las leyes anteriores. Fíjese que se creó, en 6 años no se reglamentaron. Todavía la clase política, nosotros mismos estamos como lerdos. ¿Qué hacemos con esto? Que no produce nada. Es pérdida de plata, es pérdida de tiempo. Por eso el término producción de naturaleza, que acuñamos después. Cuando empezamos a trabajar en las reglamentaciones. En el 2018, un hito importante, se crea el Parque Nacional Iberá de 150.000 hectáreas, donación de Douglas Tompkins, su viuda en realidad. ¿Se acuerda todo el lío que se armaba en aquella época? Nadie le creíamos a Tompkins que podía donar 150.000 hectáreas. Yo al principio no le creía, ni cuando él me lo decía, pero después le empezamos a creer. Y después empezamos a trabajar juntos. Y hoy conviven un parque provincial con un parque nacional. 2 jurisdicciones distintas, 2 administraciones distintas, pero tenemos una actitud de buenos vecinos. Los bichos no saben si están en el parque nacional o el parque provincial. La naturaleza no anda eligiendo, yo quiero estar en el nacional, no, yo me voy al provincial. Entonces, va de suyo que tenemos que ser inteligentes en la administración y en el cuidado. Y luego hemos ampliado por una ley provincial el parque provincial, iniciativa del Poder Legislativo. Bueno, esa es la reserva. La reserva vivirá de 1.300.000 hectáreas. Esto fue al principio. Yo hago este repaso para ubicarnos geográficamente en la línea de tiempo. Esto fue la reserva. 1.300.000 hectáreas donde había campos privados, casi 700.000 hectáreas, y campos provinciales, 500.000 en aquella entonces. Era un estatus de protección muy relativo. La reserva se le permite generar cambio del uso de la tierra, o sea, criar ganado, tener pino, tener eucalipto, etcétera, pero hay que hacer estudios de impacto ambiental.
Este es el parque provincial. Esto se delimita precisamente a partir de las leyes que les conté. Esto es de la provincia. Hoy son 600.000 hectáreas, 600.000 hectáreas de un complejo de humedales con todas sus características ecosistémicas. Esto es lo que nos hicimos cargo plenamente a nosotros. Nos hicimos cargo para protegerlos, pero también para generar un destino turístico que apunte al desarrollo local de los pueblos que los circundan. Y eso es lo que está sucediendo hoy. Y este es el Parque Nacional. Esto donó Tompkins, Conservation Land Trust en su momento, 150.000 hectáreas. Un proceso muy complejo en la creación del Parque Nacional porque nuestra Constitución dice que la naturaleza es de la provincia. Me alegra que estén ustedes presentes. La naturaleza es de la provincia, la dice la Constitución. Teníamos que ceder territorio a la nación para que se crea el Parque Nacional con una ley del Congreso de la Nación. Y ahí, como que inventamos en su momento, la Constitución habla de una doble lectura con un año de todo un lío que le pasó a Mburucuyá en la creación de su parque, que tuvo como 10 años. Nosotros creamos el término de la cesión de la jurisdicción ambiental. Y cedimos por medio de una ley de la provincia la jurisdicción ambiental a la nación. Y eso facilitó muchísimo. Luego la nación, el Congreso de la Nación crea el Parque Nacional de 150.000 hectáreas con distintos núcleos que vienen a convivir con lo nuestro. Y entonces, ¿qué decimos los correntinos? No sé qué pasó ahí, pero pasó. Ahí nos agrandamos. Y decimos, en realidad tenemos entonces el gran parque Iberá, de 750.000 hectáreas, un área protegida plenamente, que ya dejó de ser reserva, plenamente más grande de la Argentina. Ahí nomás estamos. Y al que no le gusta, que se vaya. Lo nuestro es así. 600.000 hectáreas de parque provincial, 150.000 de Parque Nacional y el resto la zona de reserva. Y nos dedicamos plenamente a administrar el parque provincial. Pero con características muy particulares. En primer lugar, por la situación geográfica, conforma lo que se ha dado a llamar el corredor de naturaleza. Lo vendemos así. El marketing indica que decimos Iguazú, Iberá, impenetrable. 3 ecosistemas distintos, 3 ambientes distintos, 3 posibilidades del turista de disfrutar naturaleza distinta, pero absolutamente es complementaria. La semana pasada estuve con el gobernador en Iguazú, inaugurando una sucursal del Banco Provincia de Corrientes. Y tuvimos cenas con la Cámara de Turismo de Iguazú, que es poderosísima, reciben 1.500.000 turistas por año. Pero ellos nos decían que tienen la necesidad de que ese turista pueda venir a Iberá, porque la diferencia es que allá disfrutan de las cataratas que son incomparables en el mundo, pero la naturaleza, la selva, no hay fauna, muy poca fauna. Y eso puede ofrecer Iberá. Volveme para atrás. ¿Anda solo? La otra característica, la gran biodiversidad, la gran cantidad de flora y fauna diversa, que eso lo hace característica. Y 2 situaciones únicas, pero únicas en el mundo. Iberá tuvo políticas de restauración de hábitat con decisiones políticas, y eso lo voy a insistir, porque cuando dicen los políticos no sirven para nada, bueno, por lo menos para esto servimos. Una decisión política fue restaurar el hábitat, las 600.000 hectáreas. Y trabajo de reintroducción de especies, que también es prácticamente único. Todas las especies que fueron extintas en el tiempo se repusieron, se están reponiendo, con distintos grados de desarrollo. Estas 2 últimas ítems hacen de Iberá de un territorio distinto. Lo que el hombre destruyó en su momento, el hombre repuso. Y aquí hay un mensaje muy importante que tiene que ver con respecto al cambio climático. Estamos viviendo la 6ª crisis de extinción a nivel mundial.
La otra fue la época de los hielos, la época de las inundaciones, los volcanes. Esta es la sexta. ¿Sabe cuál es la diferencia con respecto a las otras? Nadie se anima a aventurar. Esta está provocada por el hombre, por el ser humano. Por eso se puede evitar, se puede mitigar, se puede trabajar. Por eso es muy importante esta reunión y todas las que hacemos, porque no solamente nos da la oportunidad de contar una cuestión que tiene que ver con el turismo, con el ecoturismo, con el turismo de naturaleza, sino es una lección de que lo que hemos destruido se puede reconstruir. La siguiente, ahí está. ¿Qué hicimos? Tomamos dos valores importantes, centrales en la decisión. La visión del gobierno provincial, ¿cuál es? Hacer del Parque Iberá un motor de desarrollo local, porque está bien el tema, la cuestión de la naturaleza y preservarla, reponerla, reintroducirla, pero ¿y qué hacemos con el ser humano, con la gente, con los hombres y mujeres que viven alrededor de Iberá? ¿La ven pasar o los incluimos? Y esa es la gran diferencia. Yo tuve la suerte de estar en Sudáfrica y los parques son monstruosos, pero la gente está toda afuera. No puede disfrutar y no puede hacer uso del desarrollo que generan los parques nacionales en Sudáfrica, porque los parques nacionales generan los servicios turísticos y no las poblaciones. Entonces dijimos, bueno, vamos a tomar cuáles son los pilares más importantes. Tomamos la cuestión de la naturaleza y la cultura. La naturaleza le incluimos el término producción. ¿Cómo producción de naturaleza? Sí, producimos naturaleza. Correntino producimos vacas, ovejas, caballos, bovinos, pino, eucaliptus, citrus, frutilla, batata, y producimos naturaleza, porque convertimos la naturaleza en un bien transable. No es que se vende y se compra la naturaleza. El guía de sitio, cuando muestra la naturaleza, cobra. Entonces generamos una economía donde antes no la había. Y eso fortaleció el proyecto, la idea. Y les voy a contar más. Esto de producción de naturaleza, nosotros tuvimos una muy fuerte discusión con el sector productivo tradicional nuestro, llámese sociedades rurales. Había sociedades rurales como la de Mercedes, acá hubo una discusión también, no querían la formación del Parque Iberá porque decía que iba a traer restricciones al uso en las zonas buffer, toda una discusión, unos mitos que no eran ciertos. Entonces nosotros les decíamos, bueno, ¿ustedes qué producen? Esto, y bueno, producimos naturaleza. Y pudimos discutir de igual a igual la cuestión productiva. Y eso fue un avance y destrabó muchísimo lo que parecía una confrontación para terminar en una armonía. Y hoy todo anda bien. Y muchos de los que eran detractores de estas ideas, como en el caso de Concepción, terminaron donando tierras y trazas de rutas para poder llegar a Iberá. Pero no les conté, porque no puedo hablar de todo, el gran problema que teníamos con Iberá, fundamentalmente el Estado que tenía que proteger a Iberá, es que no podía llegar a Iberá, porque estaba rodeado de campos privados, tranqueras, candados, salía el capataz con una escopeta, todas esas cosas típicas. Entonces los que estaban en Iberá hacían lo que querían. Y el otro valor es la cultura. La cultura nuestra, la cultura del hombre y la mujer de Iberá. Y les cuento algo. La cultura de Iberá surge a partir de la relación del hombre con la naturaleza. El hombre y la mujer, ¿no? Si nosotros le cambiamos la naturaleza, indefectiblemente terminan cambiando la cultura. Entonces teníamos que poner en valor las dos cosas, la naturaleza y la cultura. Y la cultura tiene que ver con las comidas, con las vestimentas, con los enseres, con las artes. Lo que decimos los correntinos ñanderecó, nuestra esencia, nuestra forma de ser, que en definitiva termina siendo un valor, porque el visitante y el turista le encanta disfrutar eso. Y lo que antes era despectivo, yo escuchaba en Concepción del pueblo de mi madre que los menchos y esto y el otro, y no se podía hablar guaraní en mi casa, estaba prohibido. Hoy termina siendo un valor. Y la gente que era despreciada, hoy recuperó la autoestima.
Eso es intangible, eso no sale en la encuesta, no sale en ningún lado, pero está. Y los turistas nos cuentan. Hermoso el ciervo de los pantanos, no el Axis, hermoso el carpincho, hermoso el yacaré, pero los guías, con qué amor se expresan, porque recuperaron la autoestima, se sienten parte del sistema. Y por supuesto artesanos, música, tuvimos que crear 2 programas, Artesanos de Iberá y Cocineros de Iberá, que recorren el país. La misión del desarrollo turístico del área de influencia del Parque Iberá. Seguimos. ¿Qué decisiones políticas se tomaron? Ya entramos un poquito en la política. Estas son básicas, rápido. Creación de las reservas, ya les conté. Creación del parque provincial, ya les conté. Restauración de hábitat, ya les conté. Reintroducción de especies, creación de parque nacional, plan de gestión. Todo esto tiene un plan de gestión. Acá no se puede hacer cualquier cosa, ni lo que a uno se le ocurra, andar en moto, subirse en la camioneta, bajarse, pescar donde quiera, no. Está perfectamente determinada la capacidad de carga y el impacto del visitante. Y les digo ya, Iberá no es para los brasileros esos que van a Esquina, Bellavista, Paso Patria, que quieren pescar, comer el pescado, tomar cerveza, ir al casino y muchas cosas más. No nos interesa. Iberá va a tener un techo en su momento, hoy estamos con 60.000 visitantes, no sé cuál va a ser el techo, pero el techo indefectiblemente se tiene que producir porque es la manera de proteger el ambiente y que no, el impacto sea el mínimo. Nosotros con solo estar ya impactamos. Entonces no es turismo masivo, es selectivo, pero no selectivo por el valor que hay que pagar, porque ya les voy a explicar otra cosita que hicimos también, para socializarlo. Y tuvimos que hacer un plan de gestión y tuvimos que tener un sistema de gobernanza que facilite el trabajo en conjunto, porque esto lo comenzamos entre 3 o 4, hace 10 años, y que hace, bueno, había que hacer el camino allá, y bueno, un día nos dijimos, bueno, pero pásame lo siguiente, creo que está otra ahí. Tenemos que hacer un plan maestro, un master plan. ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con este pueblo? ¿Qué hacemos con este otro pueblo? ¿Cómo desarrollamos políticas turísticas, infraestructura cultural? ¿Le hacemos museos? ¿Le hacemos centro de interpretación? ¿Tenemos que hacer un muelle? ¿Tenemos que hacer un camino? ¿Tenemos que hacer un tendido eléctrico? Hoy estamos con conectividad. Tenemos que capacitar. Esto nadie sabíamos hacer nada de esto. Tenemos que capacitar guías, tenemos que capacitar guardaparques, tenemos que comprarle camionetas, tenemos que hacer seccionales, tenemos que lograr los accesos públicos porque estaba todo rodeado por campos privados. Todo eso se hizo a partir de un master plan. Y se fue cumpliendo al pie de la letra. La siguiente. Pero claro que hubo que resolver problemas. El primer gran problema es que hacíamos con todas las actitudes de degradación del ecosistema, de los que destruían, de los que cazaban y mataban. Esto empezó a solucionarse en la década del 90, cuando a nivel mundial se empezó a prohibir la confección de prendas a partir de animales de caza. ¿Se acuerdan de Brigitte Bardot? Cuando provocó una estampida por un coso de oso polar. Bueno, nosotros nos acordamos. ¿Ustedes saben quién es Brigitte Bardot? No. Bueno, a partir de esa época el mundo empezó a prohibir el uso de prendas confeccionadas por animales de caza. Entonces empezó a caer el interés del cuero de caza. Pero a su vez, en Iberá se empezaron a terminar los bichos que había que cazar para comercializar el cuero. Entonces se produjo un statu quo, primer lugar. Pero para aquella entonces ya se habían extinguido muchas especies. Y ya muchas especies habían llegado a un estado crítico de extinción. Estaban ahí que ya se terminaban. Por eso digo que es importante y es valeroso las decisiones políticas que se tomaron. Y precisamente entramos con el concepto de producción de naturaleza, que le buscamos una definición académica, si se quiere, que consiste en restaurar ecosistemas naturales
y reintroducir especies extintas, transformando este patrimonio natural en un atractivo turístico. Ahí saltamos de la naturaleza, de lo ambiental, de lo ecológico, a lo humano. Ahí incorporamos al ser humano. Y que genere desarrollo para las comunidades. Corrientes produce naturaleza. Yo solía decir, y suelo decir, los pueblos con los indicadores socioeconómicos más lamentables que tenemos, por emigración, por caída en la producción, por falta de estándar de vida, están en el paraíso terrenal. Estoy hablando de San Miguel, Concepción, Loreto, Pellegrini, Chavarría, parajes como Galarza. Entonces algo había que hacer. Algo había que hacer, y es lo que empezamos a hacer. Y hoy tenemos pueblos que reciben miles de visitantes por mes. Y se escuchan todos los idiomas habido y por haber. Y hay hosterías y posadas de $300 por día, pero también hay casas de familia de 20.000 pesos, y cocineros que cocinan, y guías de sitio, guías de lancha, etcétera, etcétera, etcétera. Ayer tuve la oportunidad de brindar un informe de los 10 años de Concepción. 330 personas de manera directa e indirecta viven del turismo, con casi 15.000 turistas al año. Eso es plata, eso es movimiento. Y no solamente genera una instancia de desarrollo local, sino que genera una instancia de conciencia ambiental que es intangible y no tiene valor. Hoy la gente habla del carpincho no como lo cazó y no como lo cocinó, sino lo rescata. Si entra un ciervo al pueblo, lo rescata. Yo les cuento, siempre cuento una anécdota personal. Mis abuelos tenían campo. Yo me crié en Córdoba. Tuve la suerte de estudiar y criarme en Córdoba. Pero venía a Concepción. Pero venía a Concepción 3 o 4 veces al año. ¿Saben a qué? A cazar. Ya con mis primos, y el bicho que se le cruzábamos le encajábamos un tiro. Porque es lo que hacíamos. Hoy eso prácticamente no existe. Y eso es importante. Por lo menos todo lo que es la fauna autóctona es importante. Hay un grado de conciencia distinta. Hoy los actos de escuelas, de aniversario, de los chicos de las escuelas primarias, secundarias, solo las maestras propician alegorías que tienen que ver con la naturaleza. Y eso generó autoestima. Y hablan y hacen sus caricaturas y hacen sus escenografías, todo con cuestiones referidas a la naturaleza. Y eso es muy importante. ¿Cómo fuimos recuperando los hábitats? En primer lugar, la recuperación de pastizales. Hay especies que viven exclusivamente en pastizales, como el yetapá de collar, ese pajarito de colita larga, que estaba prácticamente extinguido. Vienen del mundo a sacarle foto. Y voy a decir, pero ¿cómo van a venir a sacarle foto a un pájaro? Bueno, vienen. Yo suelo contar otra anécdota. Yo iba y hablaba con mis amigos hace 15 años atrás en Concepción, les decía, che, para ver los yacarés. Pero ¿quién quiere ver un yacaré? ¿Quién quiere ver un carpincho? Bueno, la gente viene a eso. Y hay miles y millones de personas en el mundo que están dispuestas a gastar plata para ver eso. Entonces, como en este caso, había que recuperar los pastizales, retirar el ganado, las quemas programadas, más allá que por ahí se nos dispara el fuego. Pero hoy tenemos leyes que sancionan al que quema de manera imprudente, y el gobierno invirtió millones de dólares en brigadistas, brigadas, motobomba, etcétera, etcétera, para cuidar los pastizales. Y este pajarito volvió como el tordo amarillo, como el tordo amarillo. No, déjamelo. El hábitat de los guacamayos rojos. El guacamayo rojo prácticamente se había extinguido. Se trajeron de distintas partes del mundo, fundamentalmente un convenio con Cava. Se desprohibió la caza del ciervo de los pantanos. Este no es el axis, el ciervo de los pantanos. Ya no se veían, no existían. Hoy se ven, es parte del avistaje. Seguimos.
empezamos a tener políticas de traslocación. Como sea el venado de la Pampa, había quedado reducida una población allá en la zona de Virasoro. Con helicóptero los llevamos a San Alonso. De San Alonso se reproducían y los traíamos al Rincón del Socorro. De la misma manera otras especies. Y quedaba por resolver qué hacíamos en el caso de las especies que habían desaparecido. Si habían desaparecido, habían desaparecido. Y esto se trabajó mucho con la Fundación de Tompkins, hoy Rewilding en Argentina, que forma parte del Comité Iberá, que empezaron a reintroducir distintas especies. Fundamentalmente el emblema nuestro es el yaguareté. Hoy en Iberá hay 25 o 26 yaguareté en estado de libertad. Ya hay nietos de los primeros. Ya se recompuso la cadena alimentaria. Ya hay un predador tope que disciplina a los demás. Porque les cuento que tenemos exceso de carpincho, tenemos exceso de yacaré, tenemos otros que ahora les voy a contar, y el yaguareté disciplina ahí. Quizá en algún momento se coma un ternero también, pero bueno. El oso hormiguero gigante se lo trajo y ya también hay muchos en libertad. Y así distintas especies. Les cuento que esto es fácil contar, pero es un trabajo arduo, enorme y carísimo. Pero nos asociamos a una entidad sin fines de lucro como Conservation Land Trust, que juntaba plata en el mundo, en principio la plata de Tompkins, después juntaba plata en el mundo para hacer esto. Bienvenido, ¿o no? Y trabajamos juntos, y esto a nosotros nos generó un orgullo enorme, y además nos generó algo también que es intangible, como dirigentes políticos, como funcionarios ejecutivos, como fuerza de seguridad y como sociedad, nos generó un prestigio. En Corrientes, de Corrientes se dice que salvó un ecosistema. Y salvar un ecosistema es contribuir para mitigar el cambio climático, porque los humedales cumplen una función ecosistémica que es la captura de dióxido de carbono. Pero para poder captar el dióxido de carbono, tiene que tener una salud ecosistémica. El concepto en Irlanda fue animar el ciclo de carbono. O sea que acá sirven todo, hasta el bichito más ínfimo, porque sí funciona el ecosistema. Y bueno, y el guacamayo rojo, y el venado de las Pampas, y el pecarí de collar, se está trabajando con el lobito de Río Grande o de Gargantilla. Y les cuento que las madres y padres, los progenitores, vienen de Dinamarca, de Suecia, de Francia, de distintas partes del mundo. La próxima. Hay amenazas. La primera amenaza que aparentemente es el hombre. Se le puso límites, se restringieron las actividades, se generó conciencia, ya no hay caza de especies autóctonas en Iberá. Pero tenemos amenazas que son esos que están ahí. Las especies exóticas, que también están acá en Corrientes porque alguien decidió traerlos en su momento de manera imprudente y de manera irresponsable, funcionarios de época, que críen ciervos axis para la caza, o antílopes, o el jabalí, que es europeo, el axis indio. Sí, pero ¿qué pasa? Después ganaron libertad y encontraron un ecosistema fantástico, mejor que su originario, se están reproduciendo de manera exorbitante. Estos son amenazas, también como los guachos de pino o eucalipto. Eso se mitiga más. Pero estos dos bichitos son realmente un problema. Acá nosotros en el Senado hemos generado 3 leyes, una declarando plaga al jabalí, otra declarando plaga el axis, y el bichito axis es el Bambi. Hasta mi mujer me dice que no hay que matarlo. Claro que el Bambi, todos queremos el Bambi, ¿o no? No sé si ahora hablarán del Bambi, pero a nosotros nos hablaban del Bambi, ¿no es lo no? Y ese es el problema. Pero ¿saben qué? Tomamos la iniciativa de los senadores, hicimos la ley y no tuvimos ningún problema. Porque supimos explicarla, supimos comunicarla. Y los sectores productivos de Corrientes hoy se ven con beneplácito. Y los sectores ambientalistas de Corrientes también se ven con beneplácito porque son exóticas
que son detractores de nuestro sistema propio, autóctono, destruyen. Las dos leyes que lo declaran plaga, hay un artículo, el artículo 2, que dice susceptible de caza plaguicida. Es un invento nuestro, de los senadores, porque no podíamos salir, autorizamos salir a matar el ciervo o el chancho. Entonces pusimos susceptible de caza plaguicida. Ahora el Ejecutivo tiene que reglamentar y tomar decisiones. Y además les cuento algo que estamos haciendo en Curuzú con José, con Sergio, que no está en Iberá, pero tiene muchos ciervos. Estamos queriendo que Curuzú sea el centro gastronómico del aprovechamiento de la carne de ciervo. Vieron que por ahí nos vamos a Bariloche y comemos el ciervo ahumado y el chancho ahumado y hay que ir allá a comerlo. Bueno, queremos que Curuzú se tome la iniciativa y lo estamos trabajando con cocineros de Iberá para que se utilice la carne de ciervo para confeccionar diversos platos. Eso se va a presentar, les anticipo, les cuento, ahora para las jornadas de aniversarios del pueblo. Y después va a quedar para los curuzucuateños que sepan aprovecharlo y trabajarlo. El intendente se va a prestar en todo lo que tenga que ver con certificar la calidad bromatológica de la carne. Y el chancho es un problema. Chancho hay en Iberá. Chancho hay en Iberá. Y es un problema. Mucho, si el ciervo es un problema, el chancho es peor. Porque es destructor, porque come huevo, come pichones, come adulto, come todo, y además es muy difícil eliminarlo. Y le voy a decir más, el chancho cimarrón es un problema en el mundo, pero en el mundo, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Brasil, los cultivos los destruyen. Seguimos. Yo les hablaba hoy de cómo hemos recompuesto un ambiente y cómo hoy el concepto es animar el ciclo de carbono. Y eso es muy importante. Entonces estamos hablando de distintas dimensiones que este proyecto, que esta decisión política, que esta política pública generó. Nosotros creemos en la política pública y creemos que el Estado tiene que ser protagonista. Eso de que hay que destruir el Estado porque hay que tener topos que destruir, no es para nosotros. Nosotros creemos que el Estado tiene que generar oportunidades. Y la oportunidad de inversión, la oportunidad que sea. Porque si el Estado no hubiera tomado esta decisión, esto no hubiera sido hecho realidad. Entonces este es un ejemplo claro. Corrientes es pionera en aplicar el concepto de animar el ciclo de carbono, aumentando su capacidad de captura y almacenamiento a través de un ecosistema completo e integral. Un ecosistema sano. Hoy Iberá contribuye a eso. La siguiente. Bueno, esto es a modo de contarle otras decisiones políticas que tomamos. Corrientes hoy tiene un sinnúmero de áreas protegidas. En Apipé Grande creamos el Parque Provincial de Apipé Grande, el Arroyo Iseró lo creamos el año pasado por ley, también iniciativa de la legislatura, 70.000 hectáreas de campos privados en un ambiente generado por un arroyo que se abre del Paraná, paralelo al cauce central, y se generó toda una serie de humedales. Los generamos una reserva. Se puede hacer pesca con mosca, se puede hacer avistaje, todo. Cazar y pescar para matar y comer, no. Hasta en Laguna Brava mismo. La próxima. Bueno, para contarles las áreas protegidas que tenemos en Corrientes. Y esto es muy importante. A nosotros realmente nos da un placer contar estas cosas, porque surgen de nuestras decisiones, de una visión y una mirada distinta. Y Corrientes hoy se posiciona de una manera distinta en el contexto de las provincias argentinas. Y les cuento que donde vamos, con el gobernador, con ministros, con legisladores, indefectiblemente nos ponemos a hablar de Iberá porque nos preguntan. Mañana nomás teníamos una reunión en Chajarí con legisladores entrerrianos porque quieren saber cómo hicimos esto. Se suspendió porque va Frigerio Chajarí y viene Valdés a Cazadores. Pero hay una referencia importante. La próxima, creo que estamos terminando, ya no sé, ya me pasé ya. Bueno, modelo Iberá, un modelo de gobernanza y producción de naturaleza.
está siendo objeto de estudio y réplica en otros sectores de la provincia, inclusive de la región. Terminamos con un video. Bueno, estos son cómo incluimos la academia. Estamos trabajando con la universidad. La universidad es parte del Comité Iberá. Y eso es importante porque también nos da prestigio a nosotros, porque decimos tenemos la academia adentro, hemos firmado convenios con distintos tipos de actividades comunes, pero también la universidad dice está metida en Iberá. Dale. Iberá entonces ha establecido una nueva economía, un nuevo modelo de producción de naturaleza. Este es un videíto que tiene su tiempo, un videíto institucional, para que disfruten y donde se resume todo.